En el corazón del vasto desierto de las estepas del norte, bajo un cielo sin límites donde los vientos del destino soplaban con fuerza, nació un niño que cambiaría el curso de la historia. Su nombre era Baybars. Nadie lo habría imaginado, ni los grandes sultanes, ni los orgullosos cruzados, ni siquiera los temibles jinetes mongoles que, en aquel tiempo, arrasaban imperios enteros. Porque Baybars no nació príncipe, ni noble, ni siquiera libre. Nació esclavo. Era el siglo XIII. El mundo islámico se hallaba dividido, debilitado y rodeado de enemigos. Desde el oeste, los reinos cruzados aún mantenían enclaves en Tierra Santa, aferrándose a los últimos bastiones conquistados un siglo antes. Desde el este, una fuerza imparable avanzaba, los mongoles, los jinetes del fin del mundo, que habían reducido Bagdad a cenizas y hacían temblar a los reinos más poderosos. Y en medio de ese caos, el destino tejía la historia de un hombre que, contra toda probabilidad, se convertiría en el salvador del Islam. Baybars nació alrededor del año 1223, en las estepas del Mar Negro, en una región habitada por los Kipchaks, un pueblo turcomano de jinetes nómadas. Su infancia fue arrebatada por la violencia de las invasiones mongolas. Capturado en una de las incursiones, fue vendido como esclavo en los mercados del Medio Oriente. Imagina las caravanas que cruzaban los desiertos, el polvo dorado pegándose a la piel, el sonido metálico de las cadenas, el murmullo de lenguas extranjeras. Allí, entre los cuerpos agotados de otros prisioneros, caminaba Baybars, sin saber que aquel camino no lo llevaría a la muerte, sino al poder. Fue vendido en Damasco, y más tarde en El Cairo, la capital del poderoso sultanato ayubí, el mismo que alguna vez había gobernado Saladino. Pero los tiempos de gloria habían pasado. Los ayubíes se desmoronaban desde dentro, y en su ejército comenzaba a surgir una nueva fuerza: los mamelucos. Los mamelucos no eran soldados comunes. Eran esclavos comprados desde jóvenes, entrenados en la guerra, criados en la lealtad absoluta al sultán y a la espada. Eran fieros, disciplinados y completamente ajenos al miedo. Entre ellos, Baybars destacó pronto. Su fuerza, su inteligencia y, sobre todo, su instinto para sobrevivir lo hicieron ascender con rapidez. Los cronistas árabes lo describen como un hombre de mirada penetrante, piel clara, alto y robusto, con una cicatriz en el rostro que le daba un aspecto imponente. Era astuto, feroz y tenía un sentido de justicia que lo distinguía de muchos de sus contemporáneos. Aunque era esclavo, pensaba como un estratega, y en su interior ardía un fuego que no se apagaba, el deseo de libertad y de grandeza. El mundo alrededor de Baybars estaba al borde del abismo. En 1250, los cruzados lanzaron una nueva ofensiva. El rey francés Luis XIX, convencido de que podía devolver Jerusalén a manos cristianas, desembarcó con un gran ejército en Egipto. Su objetivo: conquistar El Cairo, el corazón del poder musulmán. Pero los tiempos habían cambiado. Los mamelucos, ahora convertidos en el brazo armado más poderoso del sultanato, no estaban dispuestos a permitirlo. En la legendaria batalla de Al-Mansura, las tropas cruzadas fueron atraídas a una trampa mortal. Entre los líderes de la defensa estaba Baybars, aún sin ser sultán, pero ya un comandante audaz. Fue él quien ideó la emboscada en las estrechas calles de la ciudad. Cuando los cruzados avanzaron confiados, fueron rodeados y aniquilados. Luis IX fue capturado y Egipto salvado. El esclavo Kipchak acababa de derrotar a un rey europeo. A partir de ese momento, el nombre de Baybars comenzó a resonar en todo el mundo islámico. Pero la victoria trajo consigo otro cambio. Los mamelucos, cansados de obedecer a los decadentes sultanes ayubíes, se rebelaron. En un giro dramático, asesinaron al sultán Turan Shah y tomaron el poder. Así nació el sultanato mameluco, un reino gobernado por antiguos esclavos. Un fenómeno sin precedentes en la historia: hombres sin linaje real, sin herencia, pero con el poder de la espada, dominando Egipto y Siria. Baybars no fue aún el líder supremo. En ese momento, el trono fue ocupado por otro mameluco, Qutuz, un hombre valiente y pragmático, pero el destino tenía reservado un encuentro que marcaría para siempre la historia de ambos, porque en el horizonte una sombra se acercaba, una sombra que devoraba ciudades, imperios, civilizaciones enteras. Eran los mongoles. El gran imperio fundado por Genghis Khan
se había extendido como una ola de fuego desde China hasta Persia. En 1258, bajo el mando del nieto de Genghis, Hulagu Khan, los mongoles arrasaron Bagdad, la joya del mundo islámico, destruyendo su sabiduría milenaria y acabando con la dinastía abasí. El eco de esa catástrofe recorrió todo el Medio Oriente. Las ciudades temblaron, los reyes callaron y Egipto sabía que sería el siguiente. Mientras tanto, Baybars observaba, aprendía y esperaba. Sabía que el enfrentamiento con los mongoles sería inevitable, y en su mente se dibujaba un plan. Cuando los mensajeros mongoles llegaron a El Cairo con exigencias de rendición, Qutuz los escuchó con calma y los ejecutó. Era la señal de que no habría tregua. Los dos ejércitos más poderosos del mundo estaban destinados a encontrarse. El año era 1260. En las fértiles llanuras de Palestina, en un lugar llamado Ain Jalut, el destino del mundo islámico pendía de un hilo. Los mongoles habían enviado un ejército de invasión bajo el mando de Kitbuka, uno de los generales más temidos del imperio, y al frente de los mamelucos marchaban Qutuz y Baybars. El aire estaba cargado de tensión, el sol ardía sobre la arena, los caballos respiraban con fuerza. Los mamelucos, muchos de ellos antiguos esclavos, sabían que no luchaban solo por Egipto, sino por la supervivencia de su fe, de su cultura, de su mundo. Antes de la batalla, Baybars recorrió las filas, montado en su caballo, mirando a los ojos a sus hombres. Les habló con firmeza: hoy no hay reyes ni esclavos, solo guerreros, y el que caiga hoy, caerá libre. Cuando la batalla comenzó, los tambores resonaron como truenos. Baybars, al mando de la vanguardia, ejecutó una maniobra maestra. Fingió una retirada para atraer a los mongoles a una trampa, igual que en Al-Mansura. El terreno estrecho jugó a su favor. Cuando los jinetes mongoles se lanzaron al ataque, los mamelucos contraatacaron desde los flancos, envolviendo al enemigo. El rugido de las espadas y el clamor de los hombres llenaron el valle, y por primera vez, los invencibles mongoles fueron derrotados. Ain Jalut se convirtió en leyenda. Los cronistas dicen que fue el día en que el mundo musulmán volvió a respirar. El día en que un ejército de esclavos detuvo la expansión del imperio más temido de la historia. Y entre los sobrevivientes, bajo el sol ardiente, cubierto de polvo y sangre, se alzaba Baybars. No era aún sultán, pero ya era un héroe. Esa victoria lo cambiaría todo, porque en las sombras del triunfo, el destino ya preparaba su próximo movimiento. El esclavo estaba a punto de convertirse en rey. La arena de Ain Jalut aún no se había asentado cuando el destino volvió a girar su rueda. Los mongoles habían sido vencidos, pero el precio de la victoria fue la traición. En la cima del poder, la ambición comenzó a dividir a los vencedores. Y en medio de esa tensión, Baybars se enfrentaría a la decisión más peligrosa de su vida. Tras la victoria, el sultán Qutuz fue celebrado como el salvador de Egipto. El pueblo lo aclamó, los eruditos lo bendijeron y los cronistas lo compararon con los grandes héroes del pasado. Pero quienes habían peleado junto a él sabían que el genio táctico detrás de Ain Jalut tenía otro nombre: Baybars al-Bundukdari, el guerrero que había nacido esclavo, el estratega que había enfrentado al caos con la mente fría de un halcón. Sin embargo, la política no tiene gratitud. Qutuz, temeroso del creciente prestigio de su general, comenzó a alejarlo. Baybars, que había soñado con servir a un Egipto libre y fuerte, vio cómo su lealtad era puesta a prueba. Los días que siguieron fueron un juego silencioso de poder. Las alianzas se tejían en los pasillos del palacio. Los rumores se deslizaban entre los muros como serpientes. Y en medio de todo, la sospecha crecía. Algunos decían que Qutuz planeaba deshacerse de Baybars. Otros, que Baybars ya había jurado que ningún hombre lo humillaría otra vez. La tensión alcanzó su punto máximo en el camino de regreso a Egipto. Mientras el ejército marchaba victorioso, el sultán y su general se detuvieron cerca de una aldea llamada Al-Salihiyah. Allí, en un encuentro que las crónicas narran con ambigüedad, Qutuz fue asesinado. Nadie sabe con certeza quién dio la orden final. Algunos dicen que Baybars actuó por venganza, otros que fue un golpe de estado planeado. Lo único cierto es que, tras aquella noche, el trono del sultanato mameluco quedó vacío, y el hombre que una vez fue vendido como esclavo ascendió como sultán Baybars I. Era el año 1260. Egipto, sacudido por guerras y traiciones, tenía un nuevo amo.
Pero este no sería un gobernante cualquiera. Baibars gobernaría como un león, feroz en la batalla, astuto en la diplomacia y despiadado con la injusticia. Por eso, la historia lo recordaría como Al-Malik al-Zahir Rukn al-Din Baibars, el rey victorioso, pilar de la fe. Desde el primer día, Baibars comprendió que su poder debía ser más que la fuerza de las armas. Debía construir un reino sólido, justo y temido, y lo hizo con una mezcla de rigor militar y visión política que cambiaría Egipto para siempre. Comenzó por reorganizar el ejército. Creó una estructura jerárquica clara, basada en el mérito y no en el linaje. Premió la lealtad, castigó la corrupción y transformó a los mamelucos en una élite disciplinada, capaz de movilizarse en cuestión de horas. El ejército egipcio, bajo su mando, se convirtió en una muralla viva contra cualquier invasor. Pero Baibars sabía que la guerra no solo se gana con espadas. Por eso, reforzó las defensas del país, reconstruyó fortalezas, levantó torres de vigilancia a lo largo del Nilo y estableció un sistema de mensajeros montados, los Barid, que podía transmitir órdenes desde el Cairo hasta Siria en cuestión de días. Fue un sistema tan eficiente que los cronistas lo compararon con una red nerviosa que mantenía al reino siempre alerta. Al mismo tiempo, Baibars entendía el poder de la fe. El califato abasí, destruido por los mongoles, había dejado al mundo islámico sin una figura espiritual que legitimara a los gobernantes. Baibars vio en eso una oportunidad. Buscó a un descendiente de los califas de Bagdad y lo instaló en el Cairo como califa simbólico, bajo su protección. De ese modo, convirtió a Egipto en el nuevo centro del Islam suní, devolviendo esperanza a millones de creyentes que creían que el mundo había llegado a su fin. El esclavo se había convertido no solo en rey, sino en defensor de la fe. Pero los enemigos no descansaban. Los cruzados aún dominaban enclaves costeros como Acre, Tiro y Trípoli, apoyados por las órdenes del Temple y del Hospital. Y al norte, los mongoles aún amenazaban desde Siria, esperando su oportunidad para vengar a Ain Jalut. Baibars sabía que debía actuar antes de que ellos lo hicieran. Así comenzó una de las campañas militares más notables de la Edad Media. En 1263, dirigió su ejército hacia el norte y atacó los territorios cruzados. Su estrategia era tan precisa como brutalmente eficaz. No buscaba la destrucción inmediata, sino el desgaste total. Atacaba en invierno, cuando nadie lo esperaba, cortaba suministros, sitiaba fortalezas hasta rendirlas sin grandes pérdidas. Su inteligencia militar era comparable a la de Aníbal o Napoleón siglos después. Uno a uno, los castillos cruzados comenzaron a caer. Safed, Arsuf, Cesarea, Antioquía. Cada conquista era un mensaje. Los días de los cruzados estaban contados. La caída de Antioquía en 1268 fue un golpe devastador para Occidente. Una de las ciudades cristianas más antiguas, símbolo de las cruzadas, había sido tomada por los mamelucos, y Baibars no permitió saqueos indiscriminados. Ordenó proteger a los civiles, mostrando una mezcla de dureza y humanidad que lo hizo respetado incluso por sus enemigos. Su fama creció. Los cronistas europeos lo retrataron como un enemigo formidable, el azote de los cruzados. Mientras tanto, en el mundo islámico, los poetas lo celebraban como el león del Islam. Pero Baibars no era solo un guerrero, era un administrador brillante. Reformó el sistema judicial, fortaleció las rutas comerciales, eliminó impuestos injustos y promovió la construcción de mezquitas, escuelas y hospitales. Bajo su gobierno, el Cairo floreció como una capital de conocimiento y cultura, atrayendo a sabios, astrónomos y juristas. Donde antes había caos, ahora reinaba el orden. Y sin embargo, en el fondo de su alma, Baibars no olvidaba quién era, ni el esclavo que fue, ni los peligros que lo acechaban. Sabía que el poder atrae tanto la admiración como la envidia. Por eso, gobernaba con firmeza, pero también con vigilancia constante. En una carta dirigida a uno de sus generales, escribió: «El poder es como el desierto, bello desde lejos, pero implacable con quien lo pisa sin cuidado». Esa frase define su reinado, un equilibrio entre gloria y precaución, entre fe y estrategia. A lo largo de los años, Baibars consolidó un imperio que se extendía desde Egipto hasta Siria y parte de Arabia. Logró lo que pocos soñaron: detener el avance mongol y borrar casi por completo la presencia cruzada en Tierra Santa. Y todo eso sin ser de linaje real, sin corona heredada
sin más título que el que él mismo se forjó con su espada y su mente. Pero los vientos del destino nunca dejan de soplar. A pesar de su grandeza, Baibars comenzó a rodearse de sombras, viejos aliados que lo temían, enemigos ocultos entre sus propios hombres, rumores de conspiraciones. El león de Egipto, que había rugido sobre el desierto, empezaba a sentir el peso de la soledad del poder. Algunos cronistas relatan que en los últimos años de su vida, Baibars se volvió más devoto, más silencioso. Pasaba largas horas orando, como si presintiera que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin. Pero antes de abandonar este mundo, aún le quedaban batallas por pelear y lecciones por enseñar. Porque la historia de Baibars no termina con la victoria. Su legado iría mucho más allá. En los siglos siguientes, los mamelucos continuarían gobernando Egipto y Siria, manteniendo viva la llama de su disciplina y su fe. Y su nombre sería recordado no como el de un conquistador, sino como el de un hombre que desafió su destino. El esclavo se había convertido en rey, el rey en leyenda, y la leyenda en símbolo de resistencia frente a lo imposible. Pero incluso los leones, por más poderosos que sean, no pueden escapar de las trampas del destino. En el siguiente capítulo, el rugido de Baibars enfrentará a su mayor enemigo, la traición dentro de su propio reino. Porque el poder absoluto, cuando se desafía al cielo y a la tierra, siempre cobra su precio. El rugido del león resonaba por todo el desierto. Egipto y Siria estaban unidas bajo el mando del sultán Baibars, el antiguo esclavo que había desafiado imperios. Durante años, su nombre se pronunció con respeto y con miedo. Pero incluso el poder más firme se resquebraja cuando las sombras nacen dentro del propio trono. Baibars había logrado lo impensable: reconstruir un reino, vencer a los cruzados y detener a los mongoles. Sin embargo, gobernar un imperio es más difícil que conquistarlo, y lo que el acero no pudo romper, las intrigas comenzaron a corroerlo. Dentro de las murallas del palacio de la ciudadela de El Cairo, los ecos de la traición se mezclaban con el sonido de las fuentes. Baibars era un líder temido, pero también un hombre vigilante. Sabía que muchos lo envidiaban, emires que deseaban su poder, antiguos aliados que soñaban con su caída, incluso consejeros que, en la oscuridad, conspiraban para debilitarlo. Los mamelucos, aquellos soldados que habían jurado lealtad eterna, no eran un ejército uniforme. Había facciones: los Barri, la guardia original a la que pertenecía Baibars, y los Burgi, una nueva élite que buscaba mayor influencia. La política entre ellos era como un tablero de ajedrez, y Baibars era el único capaz de ver todas las piezas en movimiento. Pero incluso él sabía que un solo error podía costarle el trono o la vida. A pesar de los conflictos internos, Baibars no detuvo su visión de grandeza. Durante su reinado, estableció una red de fortalezas defensivas desde Egipto hasta Anatolia. Cada ciudad importante tenía su guarnición, su comandante y su juramento de fidelidad. Pero también exigía disciplina absoluta. Quien traicionaba su palabra era castigado sin piedad, no por crueldad, sino por justicia. Su lema era claro: el orden es la espada del Estado. Si se rompe, el reino sangra. Esa firmeza mantuvo al imperio en pie, pero también le ganó enemigos ocultos. Algunos lo consideraban demasiado severo, otros demasiado poderoso para un hombre sin linaje real. Los eruditos ortodoxos lo respetaban, pero los cortesanos lo temían, y los embajadores extranjeros lo observaban con una mezcla de admiración y recelo. Baibars no solo era un guerrero, era un diplomático nato. Sabía cuándo usar la espada y cuándo usar la palabra. Firmó tratados con el Imperio Bizantino, mantuvo correspondencia con los reyes de Nubia e incluso envió embajadores a los mongoles del lejano oriente para negociar treguas temporales. Era un maestro del equilibrio, un estratega que comprendía que la paz, en manos del fuerte, también podía ser un arma. Pero el mundo medieval era un campo de fuego que nunca descansaba. Los cruzados, aunque debilitados, aún conservaban Acre, su última gran fortaleza en Tierra Santa. Desde allí, comerciaban, espiaban y conspiraban contra Egipto. Baibars los observaba con paciencia. Sabía que el tiempo jugaba a su favor. En el año 1265, inició una nueva campaña. Sus ejércitos marcharon sobre la costa levantina como una tormenta de arena. Los castillos cruzados fueron cayendo uno tras otro, mientras los caballeros templarios y hospitalarios apenas podían contener las oleadas mamelucas. En cada sitio, Baibars empleaba una táctica distinta. A veces ofrecía rendición honorable, otras fingía retirada,
y otras simplemente rodeaba las fortalezas hasta que el hambre vencía a sus enemigos. Su genialidad estaba en comprender que cada batalla no era solo militar, sino psicológica. Sabía cómo sembrar el miedo. Los cruzados comenzaron a ver su estandarte, el león dorado sobre fondo negro, como un presagio de la derrota. Mientras tanto, el pueblo egipcio prosperaba bajo su mandato. El comercio con el Mar Rojo floreció, conectando Egipto con la India y África Oriental. Las caravanas cruzaban el desierto bajo su protección y los impuestos se administraban con orden. Baybars incluso fundó caravasares, lugares de descanso para viajeros y comerciantes, asegurando rutas seguras donde antes había desolación. Pero su legado más profundo fue espiritual. Reformó el sistema judicial islámico, designando jueces para las 4 escuelas del derecho suní, garantizando que la justicia no dependiera del capricho de un solo hombre. También mandó restaurar la mezquita de Al-Azhar, símbolo del conocimiento islámico, devolviéndole su esplendor. Bajo su mando, El Cairo se convirtió en una de las capitales intelectuales del mundo. Sin embargo, la grandeza tiene su precio, y el trono de Baybars, aunque firme, empezó a rodearse de silencios incómodos. Algunos de sus generales más cercanos, hombres que habían peleado junto a él, comenzaron a temer su poder absoluto. Su carácter, fuerte e inflexible, no dejaba espacio para la debilidad. A los traidores los castigaba sin contemplación. A los ambiciosos los vigilaba de cerca. Pocos podían acercarse a él sin sentir el peso de su mirada. Un cronista escribió: Baybars gobernaba con los ojos de un halcón. Nada se movía en su reino sin que él lo supiera. Era verdad. Había construido una red de informantes en todo el sultanato. Sabía quién conspiraba, quién mentía y quién dudaba. Esa vigilancia mantuvo el orden, pero también alimentó el miedo. Y mientras el reino crecía, algo en su interior empezaba a quebrarse. El hombre que había nacido esclavo, que había luchado toda su vida contra el destino, comenzó a sentirse prisionero de su propio poder. El mismo control que lo había llevado al trono, ahora lo mantenía encadenado a él. A veces se dice que los hombres más fuertes son aquellos que no temen a los enemigos externos, sino a sus propios fantasmas. Y Baybars, en sus últimos años, comenzó a enfrentarse a los suyos. Los cronistas relatan que el sultán solía retirarse en las noches al palacio de Rodá, en una isla del Nilo, donde pasaba horas contemplando el río en silencio. Allí, entre el murmullo del agua, recordaba su pasado. El niño capturado, el esclavo humillado, el guerrero invencible. Sabía que el círculo de su vida se cerraba, pero el destino, una vez más, no le concedería paz. Aún viejo, siguió guerreando. Derrotó una nueva invasión mongola en Siria, aseguró las fronteras con Armenia y sofocó revueltas internas. Su fuerza parecía inagotable, su voluntad de hierro. Pero el cuerpo humano no puede seguir el ritmo del espíritu para siempre. En el año 1277, mientras preparaba una nueva expedición hacia Asia Menor, Baybars enfermó gravemente. Algunos cronistas dicen que fue un envenenamiento accidental, otros que fue traición. La historia guarda silencio. Lo cierto es que, el 1 de julio de ese año, el león cerró los ojos por última vez. Murió en Damasco, rodeado de sus hombres, tras una vida entera de lucha. Su cuerpo fue enterrado en la mezquita de Al-Zahir Baybars, que él mismo había mandado construir. Hasta hoy, su tumba sigue allí, testigo silencioso del esclavo que se convirtió en sultán. Los cronistas escribieron que el día de su muerte, el cielo de Damasco se cubrió de polvo, y que el viento sopló como si el desierto entero lamentara su partida. El legado de Baybars trascendió su tiempo. Su reinado marcó el inicio de la edad dorada del sultanato mameluco, una era de estabilidad y esplendor que duraría más de 2 siglos. Su ejército detuvo a los mongoles, borró el último aliento de las cruzadas y mantuvo el equilibrio del poder en el Medio Oriente. Fue el guardián del Islam, el estratega implacable y el símbolo de que la grandeza no nace del privilegio, sino de la determinación. Porque Baybars no fue un rey de sangre azul, fue un hombre forjado por la adversidad, templado por la batalla y elevado por su propio mérito. Su historia es el testimonio de que incluso en los tiempos más oscuros, la voluntad humana puede desafiar al destino.